Hola, hola. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por darle like a los videos, por escucharlos, por compartirlos. Bueno, en esta semana que ya estamos en primavera, es decir, ya entró la primavera, eh, vengo a hacerles la cordial invitación de que consideres la espirulina dentro de tu dieta y también a compartirles con lo que tiene Salomón referente al recorrido de los beneficios que tiene la espirulina para contrarrestar la obesidad. Es decir, es un buen aliado la espirulina en tu alacena, en tu comida, para que regules la alimentación. Muchísimas gracias, Salomón, por estar aquí y por compartir la sabiduría que tienes referente a la espirulina, los alimentos. Y yo sé que esto lo haces con todo el amor y el cariño del mundo. Gracias, Claudia, muchas gracias y también a todas las personas que se conectan y que nos siguen a través de estas transmisiones. Y fíjense que hoy tenemos un tema muy interesante porque no solamente es hablar de la espirulina en la obesidad, que por supuesto hay muchos beneficios de este alimento para el control de peso, para la obesidad, pero fíjense, algo que resulta muy llamativo es que seguramente ustedes que ya conocen la espirulina o los que le están conociendo, han escuchado que es un alimento tan completo que se utiliza mucho para combatir la desnutrición infantil. Es decir, en el mundo hay diversas organizaciones que trabajan con poblaciones vulnerables, especialmente en África, pero también en América Latina, en el Medio Oriente, en Asia, en donde se trabaja con llevando la espirulina especialmente para niñas y niños que padecen estos problemas tan graves de hambre y desnutrición. Y resulta que la espirulina como tal es una gran herramienta para estas niñas y niños y al grado de que, bueno, pues se ha convertido en uno de los alimentos más poderosos para combatir la desnutrición y el hambre en el mundo. Y por eso muchos gobiernos han utilizado las propiedades de este alimento, inclusive, por ejemplo, nosotros aquí en México, llegamos a trabajar con el DIF en el gobierno de Chiapas, pero también en Aguascalientes. Algo hicimos también con el Estado de México y seguimos abiertos a quienes se nos acerquen porque estamos convencidos del potencial que tiene la espirulina como alimento para combatir la desnutrición. Pero entonces surge la gran pregunta que tiene que ver con nuestro tema de hoy. Si la espirulina sirve para combatir la desnutrición, porque nutre y porque quita el hambre y porque saca de los huesos a las niñas y a los niños que desafortunadamente así están, pues entonces, ¿cómo me van a venir a hablar de la espirulina en el control de peso y en la obesidad? Entonces, eso es como contrario. Y lo que pasa es que efectivamente estamos ante uno de los pocos alimentos que se tiene, que nos da la naturaleza, que se les llama alimentos reguladores. La espirulina tiene ese efecto de regular distintos procesos y en este caso hoy vamos a hablar de cómo regula, por un lado, la desnutrición, pero por otro lado también regula los problemas de sobrepeso. Ahora, aquí vale la pena aclarar que una persona que tiene sobrepeso y obesidad, que se le ve pues muy gordita o muy gordito, eso no significa que esté bien nutrida. Puede tener sobrepeso y aún así tener problemas de nutrición. Entonces aquí entra muy bien la espirulina. Y por otro lado, también aclarar que el hecho de que tengamos sobrepeso no necesariamente significa que estamos enfermos, pero sí es un foco rojo, porque cuando tenemos sobrepeso hay una acumulación de grasa en el cuerpo, hay grasa de más, se forma tejido adiposo, porque recuerden que el cuerpo humano es una de las economías más perfectas. Y economía, estoy hablando de pues toda esta función que hace entre lo que recibe y lo que da, entre lo que ingresa y lo que se gasta.
Y entonces el cuerpo humano es muy sabio y dice, si a mí me están dando pues todo esto en la alimentación y viene de más, pues yo lo que hago, cuerpo humano, es almacenarlo porque seguramente vendrá un tiempo de carencia y mejor que lo tenga aquí almacenado. Esa es la forma en la que, como funciona la inteligencia del cuerpo, y entonces almacenamos. Y este almacenamiento es algo que tiene que ver con nuestro propio modo de supervivencia, para que cuando vengan tiempos difíciles, pues tengamos con qué hacerle frente. Entonces, almacenamos toda esta energía en forma de grasa y esto aumenta de peso. Pero esto no necesariamente significa que estemos bien nutridos. Entonces, vamos a empezar por un dato importante con respecto a la obesidad para después entrar ya de lleno en lo que vamos a ver con la espirulina. La obesidad, o sea, el peso, cuando tenemos sobrepeso, pues ya dijimos que no es necesariamente una señal de que estemos enfermos, pero sí puede ser un foco rojo y hay que prevenirlo, ¿no? Pero ya cuando hay obesidad, la obesidad sí es un problema de salud pública muy significativo, especialmente en México, en todo el mundo, pero especialmente en México. Según datos de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México tiene una de las tasas de obesidad más altas del mundo, alrededor de 32.4% de adultos con obesidad en México y aproximadamente el 70% con sobrepeso u obesidad. O sea, en México sí vivimos en un país en donde reina la obesidad. Y eh, esta situación ha llevado a un aumento de enfermedades que están relacionadas con la obesidad, que son todas las que tienen que ver con el síndrome metabólico, por ejemplo, la diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares que afectan al corazón, por ejemplo, enfermedades que tienen que ver con la presión arterial, con el metabolismo de los lípidos y con muchos temas, por ejemplo, que tienen que ver con el funcionamiento del hígado y que afectan a la mayoría de los mexicanos. Tanto así que el gobierno de México ha implementado diversas iniciativas para abordar este problema, por ejemplo, en la publicidad que hoy vemos, con todo esto de los sellos, ¿no? Y de estos sellos que indican exceso de calorías, exceso de grasas saturadas, exceso de azúcares, etcétera, que los vemos en todos los alimentos en México y que nos ayudan a mejorar nuestros hábitos alimentarios saludables. Ahora, entrando en el caso de la espirulina, resulta que hay que comentar varios puntos acerca de esto. El primero es que eh, hoy en día, en la actualidad, se conocen alrededor de 100 nutrimentos que el ser humano necesita para vivir plenamente. Estos 100 nutrimentos están distribuidos en la naturaleza a través de todos los alimentos que tenemos en la naturaleza. Entonces las frutas nos brindan un grupo de nutrimentos, las verduras otro, los cereales otro, los granos, las semillas, las oleaginosas, las legumbres, etcétera, los productos de origen animal. En todos los alimentos están distribuidos estos nutrimentos que son alrededor de 100. Puede ser que más adelante vayamos descubriendo otros, como se han ido descubriendo, pero el caso es que son alrededor de 100 y en estos 100 están todos los aminoácidos, todas las vitaminas, los minerales, los ácidos grasos esenciales, algunos carbohidratos, antioxidantes, por supuesto que esté el agua, el aire como nutrimentos que también son fundamentales para nuestra salud. Resulta que la espirulina es de los pocos alimentos que no solo tiene un buen perfil de nutrimentos, sino que llega a tener alrededor de 90 de estos nutrimentos. 90. Por eso es que se ha hablado de que la espirulina, y tal vez podríamos hacer dentro de poco un programa especial de esto, Claudia, porque se dice que la espirulina es el alimento más parecido a la leche Wow. materna. Es el Sí, alimento eso más parecido a la leche materna. Y esto es precisamente porque la leche materna y la espirulina son de los alimentos
que más nutrimentos contienen. Entonces, esto es el primer aspecto que hay que considerar. El siguiente es que la ración recomendada diaria de espirulina que debemos consumir los adultos es de 5 gramos. 5 gramos de espirulina caben en una cuchara de polvo y equivalen a 10 bolitas de espirulina. En estos 5 gramos que tienen todos estos nutrimentos, tan solo hay 19 kilocalorías, lo cual es realmente poco en cuestiones de aporte calórico. Por lo tanto, podemos decir con tranquilidad que la espirulina es un alimento con alto aporte nutrimental, pero con muy bajo aporte calórico. Esto es precisamente lo que necesitamos para controlar el peso y evitar la obesidad. Además, cuando nosotros consumimos espirulina, la espirulina nos ayuda a eliminar, a metabolizar esa grasa que tenemos acumulada durante años. La espirulina nos da mayor energía, mayor actividad y los ácidos grasos de la espirulina generan que podamos metabolizar y aprovechar toda esa energía que tenemos acumulada. Pero también la espirulina es un alimento rico en aminoácidos. Recordemos, el 70% de la espirulina es proteína y es proteína rica en aminoácidos indispensables e indispensables. Esta mezcla de aminoácidos, cuando tenemos todos los aminoácidos, lo que logra, especialmente en el hígado, es que podamos producir una gran cantidad de proteína que en el músculo, en el tejido muscular, se traduce en la formación de masa muscular. Lo que tenemos que hacer para controlar el peso es alimentarnos bien, por supuesto, tener hábitos alimentarios saludables, pero tener en la dieta alimentos que nos ayuden a metabolizar y aprovechar las grasas que tenemos acumuladas. Y por otro lado, alimentos que nos ayuden a construir masa muscular. El mayor peso que tenemos que tener en el cuerpo debe venir de la masa muscular y no de la grasa acumulada. Cuando tenemos masa muscular, entonces es la mejor forma de tener peso. Y además porque la masa muscular se distribuye a lo largo de todos los tejidos del organismo, mientras que la grasa se acumula principalmente en el abdomen o en las extremidades superiores o inferiores, y por eso nos vemos más gordos. Entonces, la espirulina tiene estas propiedades. Por un lado, nos brinda todos los nutrimentos que necesitamos para mantener una vida plena, saludable y eficiente. Pero al mismo tiempo es un alimento que nos ayuda a manejar las grasas y la acumulación de grasa del cuerpo, y también es un alimento que tiene muy alto potencial para formar masa muscular. Todo esto, cuando se une, pues resulta de grandes beneficios para controlar el peso. Además, aquí también podemos decir que la espirulina, por contener tantos nutrimentos, y como los nutrimentos de la espirulina llegan muy rápido a la sangre y por lo tanto a nuestras células, la espirulina genera una sensación de saciedad real. No es una sensación de saciedad que genere el estómago. Cuando nuestro estómago está lleno, pues obviamente el estómago manda señales y dice ya no quiero más alimento. Pero esa sensación no es real. La sensación real la dan nuestras células. Cuando las células ya tienen todos los nutrimentos y están produciendo la energía y están funcionando de manera adecuada, es cuando se manda una señal al hipotálamo y se genera la verdadera saciedad. Quiere decir que no hay que hacerle caso a lo que el estómago nos diga, sino más bien tenemos que ir más allá y saber que cuando ya estamos bien nutridos, pues no necesitamos comer, porque muchas veces comemos por ansiedad y no tanto porque realmente necesitemos comer. Bueno, la espirulina, además de lo que ya hemos dicho, ayuda a controlar la ansiedad. Se ha reportado en muchos estudios biomédicos
que la espirulina tiene propiedades ansiolíticas, baja la ansiedad precisamente porque es un alimento que mantiene los niveles de los nutrimentos adecuados en sangre y esto hace que nuestro sistema nervioso pueda funcionar de manera más adecuada. Entonces, para sellar lo que estamos viendo en este programa, quiero compartirles que la espirulina es uno de los mejores alimentos que podemos utilizar para mejorar nuestros hábitos alimentarios. Si ustedes nos están escuchando y por primera vez van a alimentarse con espirulina, la espirulina es un alimento sagrado. Cuando empezamos a comer espirulina, hay que también empezar junto con la espirulina a mejorar nuestros hábitos alimentarios, a decir, a partir de hoy que voy a comer espirulina, voy a dejar de comer en exceso tal y tal cosa, por ejemplo, dejar embutidos, carnes rojas, mariscos, azúcares refinados, grasas saturadas, fritos, todo lo que tiene que ver con alcohol, tabaco, y empezar a mejorar nuestros hábitos. La espirulina además nos va a ayudar a mantenernos más en el largo plazo cuando queremos tener hábitos alimentarios saludables. O sea, si yo empiezo a consumir más frutas y verduras, más alimentos frescos, más alimentos crudos, más semillas, más cereales integrales, y me ayudo con la espirulina me va a ayudar a mantenerme más en el largo plazo sin rebotes, porque ayuda a combatir la ansiedad. Entonces, por esta y por todas estas razones, la espirulina es uno de los mejores alimentos que podemos usar para control de peso y de esta manera evitar la obesidad. Y con esto les aseguro que quien mantiene su peso adecuado y evita la obesidad va a tener una mucho mejor salud y un mejor desempeño y rendimiento a largo plazo. Muchas gracias. Wow, gracias, Salomón. Qué interesante. Realmente yo considero que es súper importante este cuestionamiento que haces de lo que es un alimento, de aprender a cuestionar si el alimento que estás ingresando te da realmente nutrientes y la capacidad calorífica, porque es impresionante que la espirulina en 5 gramos te está dando muchísimos nutrientes, que dentro de esos nutrientes está todo el complejo B, el potasio, el magnesio, el zinc, el omega 3, el ácido fólico, que son nutrientes básicos para el buen funcionamiento de la célula y con una capacidad calorífica pequeña, es decir, eh, nutre como a nivel celular y por eso no está generando como tanto, a su vez, no genera tanto desecho, porque no hace que tu cuerpo trabaje de más. De hecho, lo hemos hablado en algunos programas de por el tipo de proteína, es más bioasimilable también y más simple para que tu cuerpo reconozca esa proteína. Y bueno, yo en particular a las personas que me preguntan en el tema de la obesidad, yo se las recomiendo que la consuman unos 10 minutos antes de cada comida, con abundante agua. Y bueno, diríamos, ¿por qué con abundante agua? Porque a veces las personas confunden el tener sed con el tener hambre. Entonces tú al consumir la espirulina lo que haces es que primero nutres a tu cuerpo y le bajas esa ansiedad de querer meterse algún alimento y que también le entre todo el complejo B para regular su sistema nervioso. Entonces, una vez que tú ya tienes como esa amabilidad que te da la vitamina B, todo el complejo B que te regula tu sistema nervioso, ahora sí te sientas a comer y disfrutas de la comida. Porque ese es un tema súper importante, aprender a disfrutar lo que estás comiendo. Así el arte de respirar los olores, el sabor. Entonces también la espirulina te permite que se abra esa posibilidad en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque muchos de esos nutrientes, ¿no?, tu sistema nervioso se estabilice. Y entonces a veces por cuestiones, ya sea de trabajo o cosas que estás atendiendo,
Date esos 5 minutos para tomarte la espirulina y darte cuenta que te va a colaborar muchísimo en el sistema nervioso, porque lo que estás haciendo es que te estás inyectando una dosis de todo el complejo B cada vez que conectas y te tomas tus tabletas. Es decir, en el desayuno, comida y cena, que son 10 tabletas, en el desayuno son 4, en la comida son 3 y en la cena son 3. Entonces, cada vez que lo haces, estás conectándote una inyección de vitamina del complejo B para regular tu sistema nervioso. Y eso a su vez te va a permitir que sensibilices tu paladar y tu cuerpo para que cuando llegues a tus alimentos, ahora sí consumas de manera consciente, porque es bien importante aprender a disfrutar los alimentos. Y ya no hablo del tema psicológico, porque realmente también cuando una persona bueno, voy a abrirlo tantito. Cuando una persona come de más, también es una agresión a su cuerpo, porque no está escuchando su cuerpo, no se está escuchando ella misma de decir, ¿hasta qué momento yo ya tengo el estómago saciado? Y también es importante a veces comer y no comer al grado de llenarte. Siempre es importante tener como esa parte, dejar todavía ese huequito abierto para el postre, para algo más, pero ahí viene ese detalle, como esa parte de aprender a amarte y de quererte, porque si tú disfrutas la comida vas a estar consciente cuando comes el postre, cuando lo disfrutas, y ahí no te agredes en comer de más, porque eso es una agresión también, el comer de más y no cuidarte. Entonces, ese es el aporte que yo les puedo hacer y muchísimas gracias, Salomón, muy interesante. Y claro que me encanta la idea de que hablemos de la similitud que tiene la espirulina y la leche materna. Es un tema muy bonito y que claro que va a aportar porque se van a dar cuenta de esta composición química que tiene, que es maravillosa, tiene alrededor del 90% de los nutrientes que requiere el organismo. Es más, también si eres deportista de alto rendimiento o deportista que le gusta hacer ejercicio para cuidarse, la espirulina es un alimento que te va a colaborar con el 65% de proteína vegetal y todo lo que es el complejo B, el potasio y el magnesio que te va a colaborar para lo que son tus ligamentos, tener un buen sistema. Realmente es una gran bendición. Y hoy lo que hablábamos, Salomón, que es hermoso, de que la espirulina se alimenta del sol. Y eso, en nuestro cuerpo, la sangre también se alimenta del sol. Entonces tú le estás dando un alimento que ya tiene un plasma impregnado en su creación y cuando lo ingresas nutre tu plasma interior. Entonces, Así es, Claudia, la espirulina es muy, digamos, tiene un parecido muy importante con la sangre, ¿no? Por contener todos estos nutrimentos. Entonces, cuando se integra nuestra sangre, la fortalece y por eso también otro tema por ahí que te dejo, además del de la leche materna, es las propiedades hematopoyéticas que tiene la espirulina, o sea, la capacidad de formar células sanguíneas de todo tipo. Y nada más como un dato también para compartir, vive más quien come menos. Lo que decías hace rato, en el naturismo, esta es una máxima, vive más quien come menos. Es decir, no necesitamos comer muchísimo así hasta sentirnos saturados. Hay que saber hasta dónde tener un equilibrio y decir, hasta aquí es suficiente, hasta aquí es lo que mi cuerpo necesita, esto es lo que requiero. O sea, establecer el principio de la austeridad en términos de alimentación, no excesos, por favor. Gracias. claro, porque fíjate, ahorita me haces pensar en esta palabra. Realmente la obesidad es una acumulación, Sí, es un exceso, es algo que estás comiendo, que se está estancando y que no está fluyendo. totalmente. Entonces, es bien importante, por eso entra la palabra que yo le pongo, la palabra de disfrutar. Cuando tú disfrutas, aprendes a usarlo y sabes medirte hasta qué punto ese alimento lo vas a racionar que ingrese. Entonces, el universo es riquísimo en sus esencias y también la espirulina tiene algo muy importante, Salomón. Al momento que tú la vas consumiendo, te ayuda muchísimo en la digestión y te cambia el paladar. Entonces,
te da esa capacidad de disfrutar esos detalles de los alimentos como el sabor esencial. Cuando comes una fresa, el sabor de toda esa fresa. Cuando comes un mango, el sabor de todo ese mango. Entonces después cuando agarras un alimento más procesado con muchas harinas, te vas a dar cuenta y tu paladar, tus bacterias, porque ya hablamos que la espirulina tiene esta cualidad de bacteria y colabora a que te regule las sensaciones en tu paladar. Cuando agarras un alimento procesado, lo saboreas y dices, es que esto ya no tiene tantas cosas, empiezas a percibir esas cosas químicas que hay. Entonces, la espirulina también te permite eso, te recodifica todo tu tracto digestivo al ser una bacteria y te permite ser más sensible al saborear los sabores, al percibir los sabores que ingresas a tu boca. Y eso es un cuidado para la niñez también, porque es una forma de que los niños aprendan a identificar qué cosas sí tienen que comer y qué cosas no tienen que comer. Y cuando comen espirulina, le estás codificando el paladar al niño, que es algo bien bonito, cuidar a los niños para que tengamos niños saludables y a su vez adultos saludables. Pero muchísimas gracias, Salomón. Y entonces en Gracias, nuestro Claudia. próximo programa vamos a hablar de la espirulina y la similitud con la leche materna. O sea, es un tema hermosísimo. Y te lo agradezco enormemente tu tiempo, tu amabilidad, tu compromiso y tu dedicación por estar brindando luz y armonía a, a las personas que ven estos videos, que los comparten, que tanto son personas grandes y niños también. Yo siempre le apuesto a los niños también colaboran a que los grandes cambien. Lo mismo digo, Claudia, lo mismo digo, hago este reconocimiento de tu labor y de todo lo que haces, esa gran dedicación que tienes por el bien, el bienestar de la humanidad. Y bueno, pues te felicito por tu trabajo. Gracias. Bueno, estamos en contacto y hay que disfrutar esta primavera que es buenísima la espirulina. Te va a ayudar a depurar todas las toxinas que el sol está colaborando a que se depure con el mismo calor. Que así Saludos. sea. Chao. Chao.